Ok, entonces, bueno, eh, después de tener como esa parte del correo, le van a pedir que ingrese a su correo electrónico de la EXI para confirmar en cierta forma su correo y ya digamos que podría usar MATLAB, ¿no? Entonces, inicial pues sería eso como objetivo, ¿no? Que ustedes traten de registrarse y si ya están registrados pues que ingresen digamos, a la parte de MATLAB, ¿no? Entonces, vamos a dar unos minuticos para que ustedes me ayuden con esa parte, ¿no? Voy a enviarles por el chat como el enlace para que ustedes se registren, ¿no? Para las personas que no se han registrado o las que quieran iniciar sesión. Pues ahí en el chat les coloqué como el enlace, ¿no? Después de ese enlace, pues simplemente es iniciar sesión o registrarse, ¿no? Preferiblemente trabajen con un correo institucional. Bueno, un par de minuticos y volvemos a continuar con el tutorial, por decirlo así, ¿no? Con el proyecto. Bueno, ¿alguien tiene algún problema con respecto a la parte de ingresar a MATLAB o todos los que lo intentaron pudieron? ¿Alguien tuvo algún problema? Bueno, entonces vamos a tratar de realizar nuestro ejercicio. Vamos a tratar de crear desde la parte, digamos, de modelado en términos digamos, pues, digamos, de los componentes de Simulink, el motor eléctrico. Vamos a tratar creo que yo tengo una base porque creo que no lo tengo tal cual como ustedes lo manejamos en la clase anterior. La clase anterior teníamos algo más o menos de este estilo. Eh, Era en cierta forma la parte fundamental de nuestra parte mecánica del motor. Teníamos la parte del creador del torque, montamos un sistema
de piñones, de engranes, una caja de engranes, y montamos nuestros elementos, ¿no? La parte inercial que representa como el armazón, como toda la estructura, como el eje, como los demás elementos, y el damper, ¿no? Que es como un tipo de, como un elemento de resistencia que lo evaluamos como si fuese como todo el elemento de resistencia al torque, ¿no? Al movimiento rotacional, ¿no? Entonces evaluamos el tema de rodamientos, evaluamos el tema de algunos tipos de bujes o cosas de ese estilo que digamos que restringen un poco esa rotación libre, ¿no? Y por último teníamos como una referencia rotacional, ¿no? Es como si le dijéramos realice como un punto de inicio dentro de nuestro análisis para poder determinar como la medición de las velocidades y la medición de los, digamos, de los elementos, ¿no? Esa primera parte pues evaluamos como los componentes y a partir de eso pues creamos como la sesión de, creo que me falta un par de detalles, pero sí. Ya hemos agregado como un tipo de solucionador, la configuración de la solución y habíamos agregado un par de sensores, ¿no? Queríamos evaluar un poco esa relación entre la velocidad a la entrada de nuestro reductor o nuestra caja de engranes y la salida de ese elemento, ¿no? Entonces, la parte del sensor la trabajamos a partir de un scope, ¿no? Eh, entonces, trabajamos con un scope y creo que, bueno, para cada uno de los, no, creo que lo hicimos fue solo uno, ¿no? Como tratar de montar ese análisis, tal vez un análisis comparativo. Bueno, sí, creo que me hace falta un detalle, ¿no? Toca montarle como un tipo de conversor. Eh, es como un tipo de conversor a Simulink, ¿no? Lo que le hablamos en términos... Evaluamos en términos de dos elementos, ¿no? Creo que evaluamos una referencia rotacional y, y evaluamos como un tipo de terminal, ¿no? Como un tipo de coupling. Eh, bueno, sí, como siempre me toca montarle un convertidor, ¿no? Siempre lo tiendo a olvidar. Algo a este estilo, ¿no? Entonces, digamos que esta parte, en términos generales, pues lo evaluamos en esos dos conceptos, ¿no? Inicialmente teníamos como nuestros componentes que determinaban nuestro elemento, nuestra parte rotacional, como la parte mecánica, ¿no? Del motor eléctrico. Y evaluamos como nuestro sistema de sensores, ¿no? Como si conectáramos todo esto a una serie de sensores, ¿no? Porque pues igual
es importante como evaluar, ¿no? Por lo menos para determinar si los parámetros que estamos utilizando pues tienen algo de coherencia, ¿no? Y bueno, entonces en esta parte de los sensores, pues digamos lo que montamos en términos generales fue un par de sensores de rotación, como si estuviéramos evaluando, digamos, la velocidad angular, por decirlo así, de nuestro sistema, nuestro eje, por decirlo así, que conecta digamos, el motor eléctrico con nuestro sistema de transmisión. Y lo que estamos evaluando pues es el cambio de velocidad angular en términos de la entrada de nuestra caja de cambios o nuestra caja de engranes y la salida. Creo que eso es la que nos habíamos quedado en la clase anterior. La idea de hoy es tratar de plantar un poco o poder observar cuáles serían los componentes para evaluar la parte eléctrica, tratar de establecer cuáles son, digamos, mínimamente cuáles son estos componentes, ¿no? Y bueno, cuáles son también esos requerimientos que podríamos utilizar en esa parte. Entonces vamos a tratar de plantar la parte eléctrica, pero pues digamos inicialmente vamos a hacer algunos cambios, ¿no? Como para que sea un poco más, a partir de subsistemas, a partir de poder evaluar eso en diferentes subsistemas, poder hacer un poco más sencillo nuestro sistema, ¿no? Entonces, inicialmente voy a proponer un subsistema de medición. Voy a tratar de evaluar nuestro sistema. Entonces voy a llevar un poco nuestro análisis en términos de estos componentes. Voy a agregar. Entonces voy a tratar de señalar solo la parte de los sensores, donde incluyo pues lógicamente los sensores a trabajar y incluyo también todos los componentes, ¿no? Las referencias rotacionales y los coupling, las terminales, y pues simplemente les doy clic derecho y lo creo como si fuera un subsistema, ¿no? Ok, vamos a suponer en cierta forma, bueno, lo supongamos desde acá, ¿no? Vamos a crearle como una serie, vamos a suponer que esta es como nuestra salida en términos de velocidad angular. Coloquémosle solo un poco más. Y esta, digamos, es la entrada como de esa velocidad angular, ¿no? Entonces, estamos evaluando un poco, digamos, esas velocidades angulares en términos de la entrada y la salida, y acá pues podemos definirlo como digamos, en términos de parámetros sencillos, ¿no? Ahorita los cambiamos un poco para, pues, en términos de A y B, ¿no? Al inicio, por decirlo así, de nuestra caja de engranes y a la salida de esa misma caja de engranes. Entonces, a este subsistema vamos a colocarle como el subsistema de sensores, ¿no? Entonces, lo vamos a plantear como si fuera el subsistema de sensores y, por otro lado, montemos también nuestro sistema en términos digamos, de los demás elementos, como el tema de la inercia y el Dampler y nuestra referencia. Bueno, y bueno, mantenemos mejor estos tres elementos, ¿no? Como para tenerlos ahí. Entonces, vamos a escoger nuestra caja
este engranes, nuestro damper y nuestra inercia, y lo vamos a plantear como otro tipo de subsistema, ¿no? Bueno, la embarré. Vamos a plantearlo como otra parte del subsistema, ¿no? Y a este lo vamos a determinar como el subsistema, del caja en granes, pongámoslo así. Bueno, digamos que estos serían nuestros elementos, o bueno, digamos que es una forma un poco más fácil de evaluar cada uno de nuestros elementos. Tenemos nuestros dos subsistemas que, pues, aunque estén conectados, pues los podemos en cierta forma independizar, ¿no? Y ahora vamos a trabajar un poco con la parte eléctrica. Para eso, pues voy, digamos, a cambiar este elemento, ¿no? Este ideal torque que solo evalúa la parte mecánica. Entonces, pues, digamos, voy a conectar un poco esa constante y la voy a dejar por acá pendiente. Y en este caso voy a eliminar un poco ese ideal torque que corresponde, pues, a la parte mecánica, como lo había mencionado, y voy a tratar de agregar nuestro, nuestro elemento, a ver si lo hablamos en términos de, entonces, entonces vamos a evaluarlo como si fuera nuestro sistema, bueno, en esta parte, ¿no? Entonces, digamos que traje la componente del motor eléctrico, digamos aquí ya le estoy reemplazando ese, digamos, ese componente solo en términos mecánicos, y ya aquí podríamos conectar nuestra parte eléctrica, ¿no? Entonces, la parte del color verde representa como todo el sistema de conexiones y de elementos presentes en la mecánica, en los componentes mecánicos de nuestro elemento, y digamos que la parte azul la podemos diferenciar porque vamos a tratar de crear eh, la parte eléctrica, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a tratar de plantar un sistema básico como, pues, digamos, la parte eléctrica la vamos a establecer a partir de una serie de celdas, y a cada celda pues le vamos a crear como una configuración, ¿no? Eh, entonces, evaluémosla en términos, voy a tratar de separar un poco para trabajar un poco más como en esta parte, y lo vamos a evaluar en términos de nuestra fuente. Mm, mm, bueno, la barré. A ver si encuentro. Source. Y, sí, metemos eléctrica, creo que es la más conveniente en este caso, ¿no? Entonces, vamos a crear un sistema eléctrico base como nuestra celda, y a partir de eso vamos a ir implementando varias celdas, ¿no? Entonces, montémoslo en términos de la resistencia. Y montémoslo en términos de un par de capacitores, ¿no? Un capacitor.
Entonces, voy a dejarlo de esta manera, a ver cómo se evalúa. Entonces, digamos que esta es nuestra celda básica, ¿no? Vamos a tratar de montar como si fuera una pequeña pila. Nuestro sistema CAP es basado en términos de nuestra fuente y, digamos, un conjunto en serie entre una resistencia inicial bueno, una serie de parámetros como una resistencia y un capacitor que están funcionando de forma paralela, ¿no? En un sistema paralelo. Vamos a llamar digamos, esa celda. Bueno, primero lo vamos a crear como un subsistema y lo vamos a trabajar como si fuese, primero como si fuese una celda, ¿no? Y bueno, llamémoslo en términos, llamémoslo en términos de un valor positivo y llamémoslo en términos de un valor negativo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí está nuestra celda y la idea es crear como una configuración de celdas, ¿no? Es como, eh, bueno, creámoslo como si fuese una serie de celdas, tal vez en serie, para poderlas trabajar, ¿no? Entonces, voy a, bueno, mm, voy a desconectarme acá un poco esta parte, voy a trabajar un poco esas celdas. Bueno, evaluémoslo como si fuera nuestro análisis en términos de una serie de celdas, como si fuese una batería. Ya lo planteamos como si fuera una batería. Vamos a crear un poco más de celdas, ¿no? Como lo que valga la pena, ¿no? Que sea entonces, planteamos, creemos este subsistema en términos de una batería. Y bueno, vamos a aprovechar para hacer un par de ajustes, ¿no? Bueno, entonces vamos a plantear alrededor de unas 24 celdas, ¿no? Como en términos, a ver, 4 celdas está bien. Voy a conectar el de acá y lo terminamos de ejecutar. Termino de conectar y voy a crear la otra configuración. Muy probablemente, pues, digamos, esta configuración es pues, es la más, o una configuración inicial, ¿no? Probablemente cuando estamos hablando de baterías, existen ciertas configuraciones ya predeterminadas, no necesariamente todas están en serie, pero bueno, para que sea un poco más fácil de construir, ¿no? Vamos a ver si la
Listo, entonces monté 24 celdas, 24 baterías en serie y digamos que podría decir que esa es mi parte eléctrica, ¿no? Digamos que monté mi batería. Mm, a ver si lo podemos evaluar en términos. mm, voy a ver si le puedo cambiar un poco la entrada, ¿no? Me parece un poco más. Y por último me faltaría montar la parte eléctrica de referencia, ¿no? Siempre es fundamental establecer un punto inicial de referencia, ¿no? Entonces montémoslo como eh, una referencia eléctrica. mm, Vamos a ver si alguno por ahí. Ah, la eléctrica referencia, acá está. Bueno, en términos generales, pues esa es como la parte eléctrica, ¿no? Conectamos una serie de baterías en serie, o una, una gran cantidad de baterías de celdas en serie y montamos nuestra parte eléctrica, ¿no? Alimentamos esa parte eléctrica a la parte digamos, del rotor representada digamos, en este elemento. Eh, digamos que en términos generales, pues la parte del motor se puede llegar a evaluar en términos de estos dos elementos, ¿no? La parte eléctrica y la parte mecánica. En la parte eléctrica, pues encontramos digamos, los elementos con respecto a digamos, los parámetros fundamentales, la parte digamos, del coeficiente de resistencia y del coeficiente de inductancia, ¿no? Mientras que en la parte mecánica, pues digamos, es lo que nosotros ya hemos visto anteriormente, ¿no? El componente de la inercia que corresponde pues a los elementos, a la masa, por decirlo así, de los componentes estructurales y también o sea, a nuestros rodamientos internos, ¿no? A esos dumplings internos dentro del eje central del motor, ¿no? Aquí, pues digamos que los podemos configurar en esos dos aspectos, ¿no? La parte eléctrica y la parte mecánica. Y lo interesante de esta parte de Simulink, pues como lo habíamos visto en la clase anterior, depende mucho de las variables que estamos manejando, ¿no? Aquí podemos jugar un poco con esas variables en términos del sistema internacional o el sistema de unidades que estamos manejando, ¿no? Podemos trabajar el tema de la velocidad angular en términos de RPM o en radianes sobre segundo, y también podemos trabajar pues, torques en diferentes tipos de sistemas unitarios. Y bueno, vamos a borrar esta constante que creo que en este caso no sería totalmente, no sería, pues, digamos, necesaria, ¿no? Entonces, en términos generales, este sería nuestro motor eléctrico, partiendo no solo, digamos, de señalar como el componente, sino toda la construcción a partir de, pues, digamos, los sistemas de evaluación, ¿no? Muy probablemente, si nosotros quisiéramos montar acá, podríamos montar un sistema, eh, un ideal, o bueno, colocémosle un electrical sensor. Mm, hablamos. Pues podríamos tratar de evaluar cómo es el comportamiento en términos de la corriente eléctrica, del flujo de corriente eléctrica o del diferencial de voltaje eh, con respecto a nuestro análisis, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué tipo de
componentes encontramos en la parte de Simscape, sobre todo en la parte eléctrica, que es la que me interesa en este momento, y lo podemos evaluar en términos de sensores, ¿no? Tenemos acelerómetros, eh, un, un, sensor con las tres. Tenemos la evaluación del voltaje en tres fases. eh, bueno, aquí tenemos un convertidor, un sensor de conversión. Vamos a evaluar este voltaje, a ver si lo podemos eh, conectar. Así lo podemos evaluar, ¿no? Entonces, mm, para eso vamos a necesitar un convertidor y vamos a evaluar también un scope. Creo que no me lo va a evaluar. Vamos a evaluarlo como... No. Bueno, creo que esto no es exactamente el valor que requiere, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera, a ver si se puede. El diferencial, probablemente en términos del diferencial de voltaje. Y vamos pues a crear como un subconjunto, ¿no? Muy probablemente después vamos a agregar un par de elementos adicionales. Entonces, pongámoslo así, agrandeámoslo un poco tal vez. Entonces, hablemoslo como nuestro acá respecto al valor de salida. Ya mejor desde acá. Este es como el la evaluación del sensor, ¿no? Como un tipo de medición. Sí, ese es el subsistema eléctrico. Bueno, el subsistema de sensores eléctricos.
Bueno, en términos generales, es más o menos ese es nuestro planteamiento. Parte fundamental del análisis surge de la evaluación de los componentes, pero también de los sensores, ¿no? Creo que gran parte, eh, digamos, del ejercicio que quería plantear con ustedes es la evaluación también de los sensores. Podríamos jugar un poco con respecto a las variables, ¿no? La clase anterior jugamos un poco con las variables en términos de inercia y digamos, de evaluación un poco de la resistencia de los dampers y demás. Aquí también podríamos jugar un poco con dos elementos fundamentales, ¿no? Como la configuración, digamos, en cierta forma yo lo planteé en términos de una serie de baterías en serie, pero pues aquí pueden haber un par de configuraciones adicionales, ¿no? Baterías, digamos, en paralelo, en conjunto de 4 y, digamos, una serie de conjuntos de 4 en paralelo, pues que se conectan de forma serial, ¿no? Y lo otro, pues, es la evaluación de, digamos, eh, de los componentes de cada una de esas celdas, ¿no? Evaluar, digamos, la característica de resistencia en términos digamos, de el valor, por decirlo así, de la variable y el tema de la capacitancia también de nuestro sistema, ¿no? Hablaba en términos, pues, eh, digamos, del sistema general, ¿no? Y al afectar eso, pues, digamos, nos tocaría crear tal vez la forma de afectar todas, ¿no? A partir de, pues, crear una serie de variables y en vez de trabajar con números, si podemos trabajar con una variable y al afectar esa variable, pues cambiamos cada uno de los símbolos. Eh, Sería simplemente plantearlo en términos de, bueno, una máscara, ¿no? Creo que una máscara es una buena idea, ¿no? Podríamos plantear una máscara en este elemento, montar una máscara y solicitar la creación de dos variables, ¿no? Una que nos evalúe la inductancia y otra que nos evalúe la resistencia y así afectar todas las celdas de forma homogénea y no una por una porque sería mucho más complejo. Bueno, la idea es un poco trabajar este sistema en clase para que ustedes lo puedan implementar. Eh, Muy probablemente pues, sería interesante conectar ese motor o ver algunas aplicaciones de ese motor y tal vez conectarlo con otro elemento, ¿no? Preguntas hasta ahí, comentarios. Ah, profe, pues es que yo intenté abrirlo de la clase pasada, pero no me deja. O sea, no puedo abrirlo lo que guardé esta vez. Ok, no, sí, la idea es también tal vez verlo desde la clase, ¿no? Creo que es un poco más sencillo, ¿no? Pero igual, digamos que, pues para abrirlo en términos generales, creo que la versión que nosotros estamos manejando es relativamente nueva, entonces creo que no habría problema. Simplemente, y le aparece algún tipo de mensaje en específico, porque lo otro sería cargarlo, ¿no? Uno tiene una forma como de cargar acá, eh, digamos, los archivos, ¿no? Simplemente es, déjame un segundo, yo reviso. Ah, en la parte de MATLAB Drive, ¿no? Usted tiene, un segundo a ver si recuerdo cómo era. Más, sí, digamos, en la parte donde usted se registró, eh, hay una sección donde, si no estoy mal, en mi cuenta, en la cuenta donde usted se creó, hay como un espacio de almacenamiento que creo que le llaman MATLAB Drive y usted puede cargar aquí sus archivos. Eh, Digamos, los puede importar a partir de una serie de carpetas, una serie eh, de archivos y digamos que en cierta forma a partir de eso lo puede cargar, ¿no? Creo que es una forma más sencilla, ¿no? Entonces a la hora de venir acá pues ya les aparece como en un orden y creo que es un poco más sencillo de poderlos ejecutar. Bueno, la idea es trabajarlo tal vez la próxima clase, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Profe, ¿y por la tierra cómo se llama ahí ese elemento? Es que si no lo alcanza a colocar. Nosotros lo llamamos como referencia eléctrica, ¿no?
creo que es este de acá. Le hablamos con una referencia eléctrica. Ah, vale, listo. Eso es profe. Bueno, entonces, pues, la idea es trabajarlo la próxima semana. Vamos a jugar un poco también con las variables, ¿no? Tratar de crear una máscara y poderla, a partir de la máscara, crear como la modificación de esas variables un poco más eh, fácil, ¿no? De resto, pues, la propuesta es implementar un poco la parte del motor eléctrico, conectarlo y ver exactamente cómo se puede llegar a trabajar con sistemas que también no necesariamente son mecánicos y eléctricos, sino que también implican ya, eh, digamos, una parte hidráulica, ¿no? O tratar de plantear un análisis hidráulico, ¿no? Vamos a ver si nos da el tiempo porque, pues, me interesaría evaluar también la parte del control PID, ¿no? Que creo que es una parte esencial. Entonces, pues digamos, las próximas semanas vamos a dedicarle un poco de tiempo al control PID. Vamos a hacer un par de ejercicios ese control PID para poder entenderlo, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Usted nos podría compartir ese archivo con con todos los componentes? Es que sí hay algunos datos que me faltan y pues como toca entrar a cada subsistema, sí me parece más sencillo desde el mismo archivo. Sí, sí, sin problema. Voy a ver si creo como un enlace, creo que hay una forma de crear un enlace. No lo guardamos. Gracias. Mm, Estamos acá. Mm, Pongo como Epsi. Y guardémoslo en la parte de... Y creo que este se puede llegar a enviar como un... mm, creo que lo embarré. Lo tratamos de guardar otra vez. Bueno, a ver si lo podemos compartir entonces desde aquí. Creo que desde aquí es DP, ¿no? Entonces vamos a tratar de compartir esta carpeta. Mm, bueno, les voy a compartir el enlace, el archivo por el chat. Sin embargo, creo que al compartirlo necesariamente tienen que estar registrados en MATLAB Online, ¿no? Creo que esa es la forma. O pues traten de evaluarlo así, ¿no? Si no, la próxima semana miramos cómo podríamos tratar de descargarlo o ejecutarlo tal vez desde otra parte. Bueno, la próxima semana pues vamos a seguir trabajando en esa parte. Digamos que para este corte que ya se nos está acabando, tengo pensado trabajar dos elementos, ¿no? Digamos, dos actividades, ¿no? Son actividades relativamente parecidas, sin embargo, tienen una pequeña diferencia porque radica un poco como en el producto que estoy esperando de cada una de esas dos actividades. La primera actividad es ambas son como una serie de ejercicios en la parte de MATLAB.
por eso digamos que también es una buena idea que ustedes tengan ya su cuenta de MATLAB online creada, con eso pues ustedes pueden trabajar desde sus casas. Y es como un tipo de evaluación de la función de transferencia para un sistema ya establecido y un paso a paso, por decirlo así, de la creación de un sistema de lazo cerrado, que es un sistema relativamente sencillo, y la evaluación de esas variables, ¿no? Creo que es más fácil verlo, digamos, en la clase. Eh, Voy a ver si creo las tareas por la plataforma de Classroom, para que ustedes le echen una revisada y la próxima semana lo hablamos con un poco más de calma, ¿no? De resto, pues la idea es que ustedes trabajen esas dos actividades en grupo. Probablemente, pues de ahí va a surgir como un pequeño, bueno, el primero sí simplemente es ejecutar como un tipo de archivo, por decirlo así. Ahí están pues, consignadas como el paso a paso. Y el otro sí va a surgir como un pequeño trabajo escrito que pues lo vamos a trabajar como siempre, ¿no? Como en el formato que manejamos. Probablemente nuestro corte se cierre alrededor de, nos quedan más o menos como 2 semanas, ¿no? Más o menos de trabajo. Por eso quiero cargar un poco esa actividad esta semana y que ustedes la revisen y con eso tienen la posibilidad de revisarla, perdón, este fin de semana y la otra semana pues la charlamos, ¿no? En términos generales, pues la actividad simplemente es como o voy a tratar de plantear esa actividad como si fuera un paso a paso para que les quede un poco más sencillo de realizar, ¿no? Y con eso, pues digamos, si surgen las preguntas la próxima semana, pues lo podemos evaluar. Bueno, entonces dejemos la clase por ahí. La idea es que le echen una revisada a la parte de las actividades a realizar y bueno, también trabajar la parte del motor eléctrico la próxima semana. Bueno, nada, no siento más. Muchísimas gracias por todo y nos vemos de hoy en 8 días, muchachos. Que estén bien. Vale, profe, gracias. Gracias. Listo, profe, gracias, buenas noches. Luego, profe, muchas gracias. Todo, profe, buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.